Vamos a empezar. No, es que está oyente. Hay gente que va a llegar o no ha llegado. No, pero hay que empezar a la hora en punto. Y hay que empezar sí o sí. Vamos a empezar, que ya son Ok. las 3:30. Pasada. Silencio. Vamos a empezar, que empieza la discusión. Entonces, cuando quiera la ponente. Hola, buenas tardes. Pues voy a hablar solo de las primeras dos dinastías de Portugal, porque las cuatro es imposible en media hora. Tengo ahí para quien no habla en... No, sí. A ver, la microfonía es para streaming, pero no es para... De sala, no es de sala. Tiene buena voz la señora. Gracias. Pues como tengo solo media hora, es imposible hablar de las cuatro dinastías porque tenemos una historia muy longa, muy grande. Entonces, que voy a hablar de la nobleza medieval de las dos primeras dinastías. Tengo el PowerPoint en inglés para quien no entiende o no habla castellano. Pues empiezo por hablar de la primera dinastía, de nuestro primero rey, las características de la nobleza del norte de Portugal en la primera dinastía, que se concentró en el Minho, Douro y Beira Alta, y también la personalidad resiliente que define la relación del primero rey, que define la relación entre la monarquía y la nobleza. En lo que respecta al reino de Portugal, no se estableció exactamente un régimen feudal, como lo hubo en Francia, Inglaterra o incluso en norte de Europa. La autoridad ejercida por los monarcas en Portugal siempre lo fue lo suficientemente fuerte para evitar una división de derechos que pusiera en peligro la supremacía de la corona. Las donaciones hechas a la nobleza no suponían un estrecho vínculo feudal. Precisamente debido a ello, la tradición hispánica no solo le resultaba ajena, sino hasta contraria a la naturaleza del feudalismo. Podemos decir que no tuvimos propiamente un feudalismo en Portugal, en el reino de Portugal. En el periodo de formación del reino de Portugal ya existía una dependencia de la nobleza hacia la corona, ya sea en las donaciones patrimoniales sustentadas en las honras y coutos, en portugués, o en la simple posesión o préstamo, a menudo para ejercer alguna función pública. Estos nobles, en portugués ricohombres, hidalgos, caballeros, recibían la propiedad a título hereditario, pero no podían ejercer derechos soberanos. El primer rey de Portugal, nacido probablemente en Guimarães en 1109, era nieto de Alfonso VI, rey de Castilla, León, Galicia, y tenía también el condado de Portugal. Casó a su hija Teresa con el conde francés Enrique de Borgoña, bisnieto del rey Roberto II de Francia, a quien en 1096 le entregó el condado de Portugal, territorio entre el Minho y la ciudad de Coimbra. El conde don Enrique estaba ligado a Afonso VI por los habituales lazos de vasalaje, manteniéndose fiel y leal a él y brindándole ayuda y consejo cuando era necesario. Tras la muerte de Alfonso VI, su hija mayor, Dona Urraca, accede a la corona en 1109, pero no al título imperial por ser mujer. Tras la muerte de su primer marido, el conde francés Raimundo, primo del conde don Enrique, se casó con Alfonso I de Aragón en 1109, iniciándose un constante estado de enfrentamiento armado entre nobles aragoneses, leoneses, castellanos y galegos. Tras la muerte del conde don Enrique, doña Teresa del condado portucalense mantuvo
tanto el gobierno como la política de su marido, incluso logró mantener una relativa independencia y añadir algunos feudos al condado portucalense. Con la muerte de doña Urraca subió al trono Afonso VII, que hizo recordar a su tía doña Teresa sus deberes feudales, conduciéndola a su sumisión. En este momento su hijo, con 18 años apenas, don Afonso Henriques, sitiado en Guimarães por su primo, pero con el apoyo de un grupo de nobles, se subleva contra el rey de León y Castilla y contra su propia madre. Y en la batalla de San Mamede, en Guimarães, obtuvo una fácil victoria contra Afonso VII, proclamando la independencia de Portugal y autoproclamándose rey de Portugal a 24 de junio de 1128. Tras la legendaria batalla de Ourique, que tuvo lugar en julio de 1139, se autocorona ante su ejército. Sabemos que don Afonso Henriques, incluso antes de la batalla de San Mamede, ya contaba con una guardia personal. Siendo todavía infante, aunque con la dignidad de Rex, porque era hijo de una reina y nieto de un emperador, se hacía acompañar igual porque había hecho su padre, por una escuela comites, integrada por 16 caballeros. Esta institución estaba compuesta principalmente por nobles y sus mercenarios. Incluía patricios, el estrato más alto de la nobleza, y infanzones, hidalgos. A estos se sumarían algunos balesteros que se trasladaban a caballo para mantener la misma movilidad que los demás combatientes. Estos compañeros del rey alternaban su tiempo con el soberano con instancias más o menos prolongadas en sus señoríos. Esta modalidad ayudó al control de los gastos del monarca, pues durante su estancia era el rey quien debería garantir su sustento y el de los ejércitos con que se presentaban los nobles. Pero no eran solo los nobles que podían movilizar las tropas. Los eclesiásticos también contaban. Los obispos de Braga y Porto, señores de estas ciudades, podían añadir a las huestes sus propias tropas reclutadas en sus dominios. Pero la movilización de la nobleza y el clero no reducía las menadas que reclutaban en sus dominios. El traslado en 1131 de Afonso Henriques de Guimarães a Coimbra le permitió entrar en contacto con otro grupo que había adquirido una considerable riqueza gracias a la guerra fronteriza. Los caballeros de Coimbra eran guerreros que en tiempos del conde don Enrique comenzaron a instalarse en la zona de Lousã, en las laderas occidentales de la Sierra de Estrella. La mayoría de ellos eran de origen extranjero o mozárabe, asegurando el control militar de una región que en ese momento seguía siendo frontera de la región de la Beira Alta. El monasterio de Santa Cruz de Coimbra, edificio protegido por el rey, era el centro de la vida espiritual de estos caballeros, como lo habían sido los monasterios cluniacenses para la hidalguía de Entrodoro y Miño 40 años antes. Los caballeros acudían a los oficios en Santa Cruz, seguían sus instrucciones y se hacían sepultar en sus claustros. Gozaban de cierta prosperidad y a pesar de que su ascendencia rara vez estaba vinculada con la nobleza del linaje del norte, no se sentían ni eran considerados inferiores. Era un grupo social con identidad propia. El traslado del rey a Coimbra también reforzó en gran medida otra fuente de movilización, las milicias municipales.
Hasta la muerte del rey en 1185 se asignaron más de 3 docenas de cartas Puebla, cartas de donación de territorios o fueros por todo el país. En principio, si un villano tenía riquezas suficientes para presentarse en la oeste con su propio caballo y armas, se ascendía obligatoriamente a la categoría de caballero en base a su riqueza en la mayoría de los municipios. Como afirma María Barroco, en una primera fase, ser caballero villano era un privilegio. Luego se convirtió en un deber gracias a su riqueza y esta transición se produjo en el reinado de Afonso Henriques. O sea, que durante el reinado del primer rey de Portugal ya era permitido a una persona del pueblo, si tenía mucho dinero, su propio ejército, podía ascender a la posición de caballero. Hasta la conquista de Lisboa, el rey concedió el 5% de las tierras, de los territorios, de los fueros, de todo su reinado, y de estas, casi la mitad fueron concedidas al norte del río Douro. Las concedió a monasterios vinculados a familias nobles, recibiendo a cambio efectivos y lealtad de la nobleza. Durante 57 años, don Afonso Henriques gobernó Portugal como rey. Se hizo respetar por su propio pueblo y este afecto nacional llegó a atribuirle incluso olor de santidad y llevándolo a pretender que Roma le concediera la corona de correspondiente a cualquier mártir. A partir de 1143 preparó una ofensiva de reconquista del territorio musulmán, logrando la conquista de Santarém y Lisboa en 1147, llegando hasta Alentejo con la conquista de Évora y Beja en 1159. A partir de 1169, el rey de Portugal comenzó a dedicarse casi exclusivamente a asuntos administrativos desde Coimbra, entregando la regencia del reino a su hijo don Sancho I. A pesar de su abdicación en materia militar, el papel de don Afonso Henriques continúa siendo muy importante en esta etapa. Trató de fijar la población en diversos lugares, impulsó el municipalismo y concedió numerosos fueros. Para el desarrollo de la economía, repoblación y consolidación del territorio, contó con el apoyo fundamental de 2 órdenes religiosas, la Orden de los Templarios y la Orden del Císter, además de fundar la Real Orden de San Miguel da Ala tras la conquista de Santarém en 1147. Casi todos sus documentos están fechados en Coimbra, lo que hace pensar que la corte se estableció allí de forma permanente, demostrando incluso una gran actividad administrativa como atribución de cartas de fuero, donaciones de terrenos y matrimonios, privilegios para monasterios, iglesias, gratificaciones a servidores y estimulación de la repoblación. Ahora vamos a hablar de la importancia del rey Don Dinis y del crecimiento del poder del rey hasta el sur y también de la consolidación del poder real y la creación de una corte más consolidada. Salvo don Sancho II, que tuvo un reinado convulso, siendo finalmente destituido y sucedido por su hermano menor, don Afonso III, quien debido a su corta edad dejó el reino a merced de diversos abusos por parte de las clases dominantes, situación que derivó en un enfrentamiento con las capas más bajas de la sociedad que hasta entonces se habían beneficiado del apoyo real que les había dado fueros a través del fomento de la creación de cabildos y ferias.
Ningún rey de Portugal desde Afonso Henriques hasta Don Dinis había renunciado a sus privilegios frente al alto clero y la nobleza. Consultas y confirmaciones del siglo XIII prueban esta importancia del poder. Por parte de los obispos hubo interés en mantener el predominio de la corona sobre la nobleza. Esta última nunca llegó a punto de provocar el debilitamiento de la autoridad real para alterar la estructura social del Estado. Otro aspecto que nos permite comprender la inexistencia del feudalismo en Portugal es la fuerza del régimen municipal que desde el siglo XII a la crisis de la independencia de 1578 funcionaba como aliado del poder real frente a las imposiciones de la clase señorial. Los viajes reales, la concesión de fueros al pueblo, la formación de consejos municipales y el funcionamiento regular de las cortes constituyeron medios al servicio de los reyes portugueses para consolidar la realeza. Muchas veces la rebelión de ciertos nobles se expresó en términos de alianza con Castilla, que supuso la desamortización efectiva o temporal de sus bienes y el debilitamiento de estos nobles ante la corona. El apoyo del pueblo fue siempre una garantía de nuestros primeros reyes. Respetando los foros y los consejos, los reyes estaban siempre seguros de la fidelidad del pueblo, como sucedió en el reinado más tarde de Don Juan I, que dio lugar a la segunda dinastía. El reinado de Don Dinis, además de ser largo, alrededor de 50 años, fue bastante significativo para Portugal. En los últimos años del reinado de su padre, Don Afonso III, el crimen y la delincuencia habían aumentado considerablemente. Cuando subió al trono en 1279, estamos hablando desde muy temprano en el tiempo, la primera preocupación de Don Dinis fue hacer justicia rápidamente y calmar la población. Como rey fue un hombre de grandeza liberal y dotado de inigualables dotes para reinar, y por influencia paterna sumamente culto, quiso la acción política una forma superior de conducir a su pueblo. Contribuyó a esto una frontera estable hasta al Algarve, que llevó a un sentimiento de nacionalidad, organización interna basada en la justicia, organización bien estructurada de la Armada y defensa de castillos, protección de la cultura, la religión y el arte portuguesa, dotando al reino de un estudio general, fundando monasterios y escuelas, no permitir que el poder señorial, ni siquiera su propio heredero, Alfonso IV, ponga en peligro el principio de soberanía que era un atributo de la riqueza. Sin embargo, este ambiente de apariencia concordia se vio perturbado muy pronto. De hecho, en 1281, el joven monarca tuvo que recurrir a varios enfrentamientos con su hermano menor, al infante Don Afonso, por infundadas pretensiones para someterlo por completo, medida que se vería obligado a repetir en 1286 y 1299, antes las actitudes del infante mostrando una postura beligerante hacia las jurisdicciones reales o una clara rebeldía. De este modo, Dinis obligó a su hermano a doblegarse ante su autoridad, pues pretendía, mediante la imposición del trueque directo de bienes, recuperar para la corona el conjunto de fueros que poseía Don Afonso por donación
paterna, evitando así la constitución de un potentado feudal hereditario, especialmente peligroso para la corona por estar entre la frontera entre Portugal y Castilla. O sea, hasta el propio hermano Don Dinis obligó a someterse a sí propio. Tengo que... Pues, Don Dinis tuvo una política centralizadora muy, muy grande perdón. Desarrolló la política centralizadora de su padre, concretamente a través del fornecimiento de la administración pública y la justicia, o la supervisión de los ingresos de los bienes de la corona. Es obvio que esta política chocaba con los intereses de las clases privilegiadas, pero más aún porque ninguno de los anteriores monarcas alcanzaron a Don Dinis con el empeño con que él atacaba los abusos señoriales. La forma sistemática en que legisló sobre materias tan importantes como los derechos de patronato o la desvalorización de los bienes de alquilero, sin olvidar la sucesión ininterrupta de investigaciones o subjugamiento de la rebelión de su hermano, es la clara prueba de la firmeza con que pretendía delimitar y controlar los nobles. Fue también un gran amante de las artes y las letras y creó la primera universidad de Portugal en Lisboa y después en Coimbra. Pienso que tengo que... Pues su hijo también continuó esta política de centralización de poder. En que publicó leyes que restringían el poder de los nobles, como por ejemplo la ley que prohibía el uso de la víndica, que otorgaba a los nobles el derecho de tomar las armas para defender su honor. Con esta medida se rompió una larga tradición pública, ya que obligaba a la nobleza a recurrir a la justicia real para resolver sus particulares asuntos. En este sentido, el rey actuó en múltiples campos de la vida social, interviniendo en cuestiones que iban mucho más allá de lo político, administrativo y social. La calidad de legislador de Don Afonso IV fue, sin embargo, puesta a prueba bajo los devastadores efectos de la peste, pero sus leyes y medidas aseguraron la unificación de las leyes aplicadas en el reino, que han permitido al Poder Real la máxima instancia de justicia. Don Afonso IV también inició el proceso que condujo a los grandes descubrimientos marítimos portugueses, patrocinando la navegación por el borde continente africano, llegando a Canarias, ruta que luego utilizarían los portugueses hacia las Indias. Con el rey Don Juan II empezó la segunda dinastía, que aquí sí se va a cambiar todo y evoluir mucho la nobleza en Portugal y crear un nuevo tipo de nobleza mercantilista, pues muy que empieza a trabajar con el comercio. Una vez que los portugueses empiezan a conquistar el norte de África por tierra y a descubrir las islas atlánticas y más tarde el camino marítimo para la India y llegan a Brasil, pues
comienzan a ser concedidos territorios a los nobles, a crear un sistema que se llaman las capitanías donatarias. Son donaciones, territorios donados, pero que los nobles pueden gobernar, pero que esas capitanías pertenecen al rey. Esos nobles tienen que dar un porcentaje de lucro de la explotación de esos territorios al rey. Es una forma de ocupar la nobleza porque no tenían más territorio dentro de Portugal. Y también permite que dentro de la propia burguesía que también empiece a también tenga, pues es que es mucho, es mucho. Lo sé, pero las instrucciones de los moderadores son a los 28 minutos, ya no más, entonces si quiere una última frase y si no pasamos... Sí, puedo hablar solo de la creación de la Casa de Braganza, que... En cualquier caso podrán consultar las actas tendrán todo el detalle. Sí. Y nada, agradecerle mucho la conferencia. Pues es que hay muchas cosas. Gracias. ¿Alguna pregunta?